Nos acompaña José Ramón Villanueva, cofundador y CEO de DigiMedTech. José Ramón lleva más de 8 años trabajando de lleno en el mundo de software, logrando vender más de $2 millones en productos para diferentes industrias. Actualmente, su empresa vale $3 millones. Con DigiMedTech levantaron $650,000 en 2023 de un Family Offices y actualmente están levantando su segunda ronda para construir su Venture Studio. José Ramón, cuéntanos por favor un poco más de tu experiencia levantando capital y cómo empezaste a involucrarte en este mundo del capital de riesgo. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de poder compartirles un poquito de nuestra experiencia. La realidad es que nuestra experiencia con capital privado es un tanto distinta a lo que escuchamos normalmente de los fondos de inversión y demás. Nosotros nos involucramos en el fondo de capital privado o en el mundo del capital privado hace un año, un poquito más de un año. La empresa nace en 2021, pasaron 2-3 años con recursos propios, nos enfocamos mucho en ser una empresa rentable y poder vivir con lo que generábamos nosotros mismos. Y por ahí de finales del 2022 empieza la cosquillita de cómo le hacemos para crecer más rápido, cómo le hacemos para crecer el equipo, cómo le hacemos para tener pues, más capital para hacer ciertos experimentos y ciertas cosas que queríamos hacer, y decidimos empezar a buscar capital privado. Nosotros decidimos no irnos por la vía tradicional del venture capital como tal, porque somos una empresa de servicios. Nuestra empresa es una fábrica de software y naturalmente no cumplíamos con el estándar de la escalabilidad y tener un producto y demás. Entonces decidimos buscar el capital privado, pero decidimos buscarlo con inversionistas tradicionales, que es una vía muy distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar allá afuera. Entonces empezamos a platicar con un par de personas cercanas, decidimos atacar a nuestro círculo social más cercano en una primera instancia y contactamos con un Family Office de Monterrey. El Family Office fue cliente de nosotros para desarrollar una aplicación para el mundo del pádel, los deportes y demás. Les gustó mucho nuestro trabajo y tuve la oportunidad de presentarle a la familia en marzo, febrero-marzo del año pasado el proyecto, los financieros, la estrategia de crecimiento, y naturalmente decidieron entrar con nosotros con una inversión pues hace un poquito más de un año. Perfecto, qué interesante. Entonces, DigiMX hace software. Correcto. Es una fábrica de software, me Correcto. estabas contando hace un momento, pero también se involucraron en un nuevo modelo, Correcto. que es el Venture Studio. Correcto. Cuéntanos un poquito más de cómo dieron ese paso de uno a otro. Bien. Modelo. El año pasado fue nuestro mejor año en todos los aspectos. Tuvimos contrataciones internacionales, crecimos al equipo y es un equipo de casi 40 personas, 100% contratadas con nosotros, y por ahí del tercer trimestre del año, varios de nuestros clientes eran emprendedores y emprendedoras con grandes ideas, ellos grandes seres humanos, pero sentíamos que no los estábamos ayudando lo suficiente. Entonces yo estaba muy frustrado porque la gente llegaba, nos compraba tecnología como fábrica de software, nos encantaban las ideas y los productos que creábamos, y cuando terminábamos de desarrollar la tecnología sentíamos que pues, les dábamos la bendición y los dejábamos ir. Y naturalmente nos dimos cuenta de que queríamos ayudar un poco más, queríamos impactar más al ecosistema de los startups. La parte más interesante es que nosotros, siendo una empresa con fines de lucro, pues no podíamos simplemente dar ese tiempo adicional o simplemente trabajar con ellos esa parte estratégica sin tener un modelo de negocio detrás. Entonces yo te diría que en agosto o septiembre me empiezo a involucrar mucho en encontrar este modelo de negocio que nos pudiera seguir desarrollando la tecnología y participar mucho más activamente con los emprendedores. La respuesta inicial era poner un fondo de inversión, pero nosotros creemos que el fondo de inversión se queda un poco corto con el alcance y la ayuda que le da a los emprendedores. Entonces, escarbándole un poquito más al ecosistema, encontramos el Venture Studio. Empecé a platicar con gente de Europa, gente de Asia, y naturalmente nos encantó el modelo de negocio. Prácticamente un Venture Studio es una startup que crea startups o cofunde startups con ciertas personas, y el Venture Studio no solamente le da capital, sino que le da todos los apoyos necesarios que requiera un emprendedor en sus primeros pasos, en sus primeras etapas. Y gracias a los resultados de 2023 decidimos lanzar el Venture Studio, y el 1 de enero oficializamos el lanzamiento de Bounce Venture Studio, que es el primer Venture Studio mexicano, un Venture Studio enfocado justamente en la co-creación de startups para atender nichos de nicho. Entonces esa fue como la transición, y actualmente nos encontramos levantando capital nuevamente para enfocar el Venture Studio.
Súper interesante este modelo del que nos hablas, un poquito más o menos así funciona WordDev y nos identificamos muchísimo con esto que nos cuentas. Me gustaría que nos metiéramos ya de lleno a hablar del rol del capital privado para impulsar las ventas de una empresa. Desde tu experiencia, ¿qué indicadores deben de considerar las empresas para identificar pues la oportunidad de escalabilidad que tendrían si entran a un fondo, ¿no? Si adquieren dinero o capital privado? Sí, yo creo que lo primero es preguntarte si lo necesitas, porque hoy está muy de moda levantar capital, lleva muchos años y a la fecha hay muchas empresas que levantaron muchos millones de dólares. Tenemos series en plataformas de streaming, que si la de WeWork, que si la de Theranos, y son gente que levantó mucho capital y lo usaban para todo y para nada. Entonces yo creo que el primer indicador que tienes que tener clarísimo cuando estás por empezar a levantar capital es si lo necesitas, porque es muy peligroso tener mucho dinero que ni siquiera es tuyo y usarlo por usarlo. Entonces creo que eso es bien importante. La segunda es, ¿para qué lo necesitas? Ok, sí necesito dinero, pero ¿para qué lo necesito? Quiero contratar, quiero invertirle a marketing, quiero experimentar, quiero lanzar un nuevo producto, un nuevo proyecto, y muchas veces la moda del startup, hoy ser emprendedor ya se volvió una moda, te lleva a levantar capital por levantar capital. Entonces, tener bien claro si lo necesito y para qué lo necesito. De ahí nos iríamos directamente a si ya encontramos esta atracción. Me voy a meter un poquito a temas técnicos, teóricos dentro del mundo del startup, el famoso product market fit, ¿no? El famoso product market fit, que es este momento en donde tu producto o tu servicio ya encontró a este grupo de personas que están dispuestas a comprarlo, que ya lo han comprado y que quieren más de lo que estás vendiendo. Muchas veces la gente cree que para emprender o para experimentar hay que simplemente levantar capital y gastarlo. Pero desafortunadamente, una estadística que a mí me preocupa mucho, el 90% de los emprendedores fracasa. Y el 90% de los emprendedores fracasa, aunque el año pasado se invirtieron más de 5.400 millones de dólares en Latinoamérica y en México. Entonces estamos hablando de que hay mucha lana, hay muchos emprendedores y siguen fracasando. Entonces están usando el dinero que están recibiendo para cosas incorrectas, lo están invirtiendo en cosas que no son de tanto valor. Entonces yo creo que el tercer indicador sería justamente tener esta atracción, tener esta validación del mercado, en donde el mercado te está diciendo sí quiero comprar lo que estás ofreciendo, sí dame más de lo que estás vendiendo. Y creo que la última es si tu empresa es invertible. No sé si la palabra existe como tal, pero si la empresa es invertible o no. Hay muchas empresas y hay muchos negocios, incluido el nuestro de la fábrica de software, que no son invertibles para los fondos de inversión de capital privado. ¿Por qué no son invertibles? Porque naturalmente no son estas empresas que le puedan regresar a los fondos de inversión 10 o 15 veces su dinero. Entonces, entender dentro de tus métricas si tu empresa es una empresa en la que la gente puede invertir y si efectivamente le vas a poder cumplir los resultados a los inversionistas. Entonces, yo creo que en conclusión sería eso, es si lo necesitas, ¿para qué lo necesitas? Si naturalmente eres invertible y por último, el más importante para mí, si tienes este product market fit. Perfecto, acabas de tocar este tema súper importante del Product Market Fit, que tiene que ver con las ventas, ¿no? Que tu producto realmente no es algo que se te ocurrió, algo que creías que era bueno para ti, ¿no? Y para los que están a tu alrededor, realmente tiene que demostrar que tiene ventas. Y bueno, cuéntanos un poquito más de en tu experiencia, ¿qué otros factores determinan el cerrar o no un trato de inversión con un fondo? Sí, creo que lo más importante es que te gusten las personas que lideran el fondo. Cuando nosotros estábamos levantando capital, a nosotros nos preocupaba mucho que la contrapropuesta del Family Office de Monterrey fuera a ser muy agresiva. Originalmente nosotros levantamos 10 millones de pesos, 650 mil dólares, y cuando presentamos la oferta nos preocupaba mucho que la contraoferta fuera a ser demasiado agresiva. Ellos pues, tienen gasolineras, tienen bodegas, per se no invierten en tecnología. Entonces nos preocupaba mucho que esta contrapropuesta fuera a ser pues a la garganta, ¿no? Y que nos fuera a poner en un momento incómodo. Platicando con un amigo que también está en el mundo del emprendimiento, tiene una startup, una fintech, de tarjetas de crédito y de débito, me decía, es que hay ciertos inversionistas que te pueden dar mucho más que solo el dinero. Hay ciertas personas que te pueden dar mucho más que solamente el capital. Entonces me decía, por el perfil que me estás platicando de estas personas, yo las agarraría por 100 mil pesos. Al final de cuentas, tenerlas a bordo te va a sumar mucho más que el capital. Afortunadamente la contrapropuesta fueron cosas muy pequeñitas dentro del acuerdo, pero la realidad es que el primer factor es que el fondo de inversión, las personas con las que estás platicando, te generen este rapport y esta empatía que estás buscando en el modelo de negocio. La segunda es
el famoso smart money. ¿Qué más me vas a dar adicional al dinero? Y tiene que ver con la primera respuesta y es, pues el dinero afortunada o desafortunadamente hoy se puede conseguir de muchas maneras. Tienes fondos de deuda, tienes préstamos, tienes créditos, tienes fondos de inversión de capital, friends and family, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más me puedes dar que el dinero? Porque el dinero lo puedo conseguir en varios lugares, con varios formatos y con varias negociaciones. Entonces, ese que más me puedes dar del dinero puede ser network, pueden ser consejos, puede ser experiencia, puede ser que participes activamente en el fondo, puede ser que me presentes a tus amigos. Yo te podría decir que hoy para el Venture Studio, el 40-50% de las personas a las que les estamos pitchando el negocio para que inviertan son friends and family de nuestros primeros inversionistas. Entonces, para mí eso vale más que los 10 millones que nos dieron en su momento porque es exponencial. Y creo que la última es que detectes dentro de esta empatía del fondo o de la persona que te vaya a invertir, que les apasione tu negocio. Hoy hay muchos fondos de inversión, muchos fondos de capital privado, muchos deals muy grandes y mucho dinero y demás, pero creo que algo bien importante es que tengas esta certeza de que el fondo esté emocionado por invertir en ti, que no eres nada más un cheque en blanco dentro de su estadística. Muchos fondos de inversión tienen ciertas métricas de invertir por invertir, 20, 30 inversiones al año, o menos o más, pero pues al final de cuentas me gusta mucho la analogía de la ruleta rusa, ¿no? O de la ruleta del casino. Al final de cuentas el venture capital es como jugar a la ruleta. Le apuestas a 15, 20 números, si pega te regresa 15, 16 veces tu inversión, si no pega pues ahí quedó. Entonces creo que justamente esta empatía de los fondos y de los inversionistas hacia el emprendedor de me apasiona tu negocio, quiero que te vaya bien, además de porque es negocio, porque me encanta lo que estás haciendo, creo que es sumamente importante, porque al final te estás casando con el inversionista y son matrimonios de largo plazo, no son préstamos de 2, 3 meses, son inversiones de 3, 4, 5, 10 años. Entonces creo que esa sería una que lo personal creo que es sumamente importante. Sí, súper importante informarse muy bien de quiénes están en el fondo, qué motiva, cuál es su tesis de inversión, ¿no? qué otros proyectos han impulsado para hacer realmente pues, un match con ellos y, como dices, no ser parte solo de una estadística, ¿no? Correcto. Algo que es muy importante para las empresas porque pues en realidad están poniendo sus esfuerzos, sus sueños, sus misiones en apoyarse de otros fondos de capital. Bueno, hoy sabemos que los fondos de capital están siendo bastante cautelosos, ¿no? Para invertir en las empresas después del boom que tuvimos en pandemia de los unicornios. ¿Qué recomendaciones puedes tú compartir a los empresarios para que gestionen bien estos recursos que reciben de los fondos? Y pues que los destinen a cosas que realmente impacten a las ventas, al crecimiento de la empresa. Sí, creo que dijiste algo muy importante al principio, que están siendo más cautelosos. Y creo que eso viene de un golpe gigantesco que les pegó en la cara a todos los fondos de inversión que en su momento invirtieron cantidades de dinero exorbitantes. Se habla de que hoy existe la misma cantidad de dinero, solamente están teniendo mucho más cuidado. Los fondos están ofreciendo deals mucho más atractivos, están ofreciendo más dinero por menos participación, están siendo mucho más cuidadosos con el proceso de selección. Y justamente creo que eso viene de que en los últimos 3, 4 años pues, no hemos tenido estos casos de éxito que sucedieron hace 4, 5, 6 años. Entonces, al final de cuentas, yo creo que viene de una mala práctica de invertir por invertir, nuevamente las métricas y cumplir con ciertas estadísticas, adicional a que en su momento era muy fácil invertir, diversifico y eventualmente alguna pegará. La tesis, la matemática detrás de un fondo es que una de las empresas te pague el fondo completo. Entonces, al ver que esto ya no está sucediendo, los empresarios y la gente que está invirtiendo en estos fondos de capital están teniendo mucho más cuidado. Creo que la primera recomendación que yo le haría, y hablando desde la inexperiencia, porque de nuevo, levantamos dinero una vez, ahorita estamos levantando actualmente en nuestra segunda ronda y la realidad es que no tengo mucha más experiencia que la propia para platicar. Creo que la primera recomendación o petición sería que sean mucho más exigentes. Está bien padre este proceso en donde te dicen en 48 horas decidimos si te invierto o no, pero la realidad es que tanto puedes conocer a la persona o a la empresa en 48 horas. Claro. ¿Qué tanto un video en donde te digo, hola, yo soy Jos y estoy levantando lana, auténticamente te puede dar la información para que sepas que soy una persona que te va a cumplir con los resultados? Entonces, la primera sería ser mucho más exigentes y que el due diligence sea mucho más exhaustivo. Y quizá me estoy dando un balazo en el pie, porque a mí me encantaría que un inversionista me escuche 1 hora y al día siguiente me deposite. Claro. Pero la realidad es que yo sí creo que como emprendedores estamos hasta cierto punto malcriados en el aspecto de pichamos, les gusta, mi pitch deck de 4 diapositivas y te depositan. Y se acabó. Seamos más exigentes, exijan a los emprendedores conocer sus números, tener sus estados financieros al día, tener una estrategia, tener una visión, tener una misión, tener valores. Entonces creo que sería la primera.
Y la segunda es una petición, y es algo que de nuevo de experiencia propia estoy viviendo y me está encantando, que es invitar a gente tradicional a diversificar patrimonio en inversiones de riesgo. Creo que es algo que ha ido sucediendo en los últimos años, pero hoy la gente, otra estadística que traigo muy fresca del pitch que hacemos es 99% de los emprendedores no acceden a capital privado. No saben a quién venderle, cómo venderle, cuándo venderle. Y esto sucede porque, si bien es cierto que hay muchos fondos de inversión de capital privado, la realidad es que las opciones no son tantas como pensaríamos. Entonces, una recomendación que yo le haría a los empresarios tradicionales es que arriesguen un poquito, que arriesguen ese patrimonio para invertir en empresas de tecnología. Hoy tenemos una lista de 45, 50 potenciales inversionistas, el 90% son tradicionales. Yo no le estoy ofreciendo nuestro modelo de negocio al venture capital, a family offices que ya están en tecnología. Se lo estoy ofreciendo a ganaderos, se lo estoy ofreciendo a petroleras, se lo estoy ofreciendo a gente que vende gas, que tiene locales en central de abastos y tienen mucho dinero. Y justamente la recomendación que yo les haría es que arriesguen un poquito. No porque hayan hecho su dinero de negocios tradicionales quiere decir que están peleados estos dos mundos. Entonces a mí me encanta este cambio incluso en la postura física de las personas a las que les vendemos, donde yo llego y digo la palabra startup y estas personas tradicionales automáticamente me rechazan. Y después de 30 minutos de pitch, ves como fisiológicamente cambia su postura y cambia su interés y empiezan a preguntar y pasan de yo no le entro a esas cosas porque no lo entiendo a, oye, me interesa mucho, platícame más. Entonces esa sería una recomendación para los tradicionales. Y creo que la última es una recomendación para todo el ecosistema de tenemos que apoyar mucho más, que auténticamente no solamente seamos una fuente de diversificación para los empresarios, sino que auténticamente nos ayuden. La contabilidad es idéntica de hace 100 años. Entonces, si el inversionista tiene experiencia en contabilidad, ayúdame. No nada más me des tu lana y esperes un retorno en los próximos 10 años. Ayúdame, enséñame, preséntame gente que te pueda ayudar, que me pueda ayudar a mí. Entonces, creo que una recomendación, una petición es que se involucren un poco más. Entiendo y muchas veces se asustan cuando les pido esto porque dicen, yo no tengo tiempo, o sea, yo ya hice mi lana, yo estoy descansando. Ok, regálame 1 hora al mes. Con 1 hora al mes puedo aprender de ti lo que tú aprendiste en 30 años en repetidas ocasiones. Entonces creo que esa petición o ese consejo de involúcrense más es incluso congruente. ¿Quieres que tu lana la cuide? ¿Quieres que tu lana vaya por buen camino? Si te necesito, ayúdame y participa conmigo. Claro, ahorita estamos hablando de este ecosistema del Venture Capital. Pero bueno, ya nos queda claro que el objetivo del capital privado es que las empresas continúen creciendo, que sigan desarrollándose, sigan vendiendo y me gustaría que tú nos cuentes cuáles son entonces también del otro lado los cambios que las empresas tienen que hacer, ¿no? Ahorita hablabas mucho de empresas tradicionales o de los tradicionales. ¿Qué deben de aprender o qué deben de ajustar, ¿no? Porque también, como tú decías, también necesitamos que haya finanzas claras, que haya ventas, que haya gestión. ¿Qué es lo que tienen que ellos que trabajar para pues también poder acceder al capital, ¿no? Creo que los básicos son financieros. O sea, un emprendedor que no conoce sus números, pues simplemente no es una persona. Y regresando a la palabra que inventamos de invertible, ¿no? Una persona que hoy le preguntas cuánto gastas, cuánto ganas, cuáles son tus márgenes, los famosos unit economics. Si no los conoce a la perfección, simplemente es una persona que no puedes confiarle tu dinero a alguien que no conoce su propio dinero. La segunda es un tema de tener bien claro qué es lo que vas a hacer en el corto, mediano y largo plazo. Al final de cuentas, los startups, justo estoy releyendo Zero to One de Peter Thiel, el founder de PayPal, un libro que recomiendo muchísimo y justamente habla de cómo en 1999 había empresas por doquier, startups por doquier, todos hacían una startup. Platica que un amigo suyo incluso planeó una empresa que iba a ser pública desde su dormitorio sin siquiera crear la empresa. Entonces, esa locura está volviendo a suceder. No necesariamente en capital, sino está volviendo a suceder en que los emprendedores cada vez somos más descuidados. Tenemos mucho menos cuidado con la información y con cómo nos preparamos. Entonces, de nuevo, los financieros son básicos. Segundo es la visión del negocio. Y creo que la tercera y la más importante es la parte de la pasión, el objetivo de por qué haces las cosas. Yo en lo personal, un principio que me encanta es el famoso Ikigai, que es un principio japonés de encontrar esa felicidad o ese por qué. Tenemos varias referencias del why, de Simon Sinek y demás, pero ese por qué creo que es sumamente importante del emprendedor. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si lo estás haciendo por lana, si yo tuviera mucho dinero y yo invirtiera en empresas y alguien me dice lo hago por lana, agradecería la transparencia, pero no necesariamente te interesa. Entonces creo que como emprendedores tenemos que tener bien claro el por qué estamos haciendo las cosas, qué impacto queremos generar allá afuera y no nada más ver pues quiero ganar lana, quiero vender mi empresa y quiero ser millonario y quiero vivir en
Estados Unidos, Europa, donde tú quieras, sino auténticamente tener bien claro cuál es el impacto que quieres generar, cuál es el legado que quieres dejar. Eso para mí es fundamental. Me encanta que regresas como a los básicos, ¿no? A los básicos, a los financieros, a la parte del propósito, pero cuéntame también de la parte tecnológica. A veces esa es como lo que decías en los tradicionales, donde hay como una barrera en la que a veces les cuesta trabajo entender e involucrarse e inclusive hasta invertir. Correcto. Sí, y te digo, traigo muchas estadísticas, Xochitl, porque justo el pitch lo estamos haciendo recurrentemente. Otra estadística que se me hace impresionante es el 64% de los emprendedores, según Deloitte, no saben lo suficiente de tecnología y aún así emprenden en tecnología. Entonces, hablando de tecnología, creo que hay que quitar el paradigma de que contratar a un programador es suficiente para tener tecnología. Tienes que entenderla. No quiere decir que te vuelvas programador, pero tienes que entender la tecnología. Entonces creo que un negocio de base tecnológica, que es en donde tengo un poco de experiencia, necesita este conocimiento básico. No basta con que digas, tengo a mi equipo de programación en India, en Ucrania. No, entiéndele. ¿Qué estás creando? ¿Cómo se creó? Explícame la solución. Entonces creo que ese conocimiento de causa de las plataformas es sumamente importante. Y una que no he mencionado y para mí es fundamental es el tema del equipo. Creo que justamente los equipos de tecnología y los equipos across startups son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las empresas son personas. De cualquier naturaleza las empresas son personas. Y a mí en lo personal se me hace fundamental que para que tú accedas a capital tienes que tener el equipo ideal. Ojo, no quiere decir que contrates por contratar. Simplemente quiere decir que tengas a las personas clave para llevar a cabo tu misión como negocio. Entonces, creo que a nivel de tecnología sería eso, el conocer la solución, lo que estás vendiendo, cómo está creado, si incluso te quieres meter a co-crearla con los equipos de tecnología, bienvenido. Y la segunda es pues, tener al equipo ideal para justamente poder acceder a este capital privado. Perfecto, muy bien. Bueno, pues existen muchos casos de buenos resultados o inversiones de capital privado en los unicornios, ¿no? Ahí tenemos a Clip, tenemos a Clara, a Kavak. Son algunos ejemplos de que todos tienen propuestas innovadoras, diferenciadores y pues sobre todo rentabilidad, ¿no? Que eso es lo más importante. Ahorita tú me estás hablando como de los errores también en este sector. ¿Y qué es lo que deberíamos de buscar hacia adelante? O sea, más unicornios, más empresas tradicionales, reales. ¿Qué es lo que crees tú que deberíamos de buscar? Nosotros traemos muy claro que lo que estamos buscando con el Venture Studio es co-construir o cofundar anti-unicornios. Ese es un concepto que no es de nosotros, pero nos encanta. Los unicornios, por definición, son de evaluación. Valgo X. Si yo te vendo el vaso de agua en 100 millones de pesos y me lo pagas, naturalmente podríamos ir a decirle a alguien más que el vaso vale 100 millones porque Xochitl me pagó 100 millones por él. Y eso es lo que está sucediendo. Ahorita de las 2 o 3 que mencionabas, naturalmente yo te podría decir que mínimo 2 de esas no son rentables, no generan dinero, pierden dinero todos los días. Y regresando, por ejemplo, a la serie de WeWork, $294,000 por hora perdidos. Entonces creo que el principio fundamental, lo mencionaste, es la rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad? Es ingreso más de lo que gasto, punto. Yo creo que muchas de las empresas hoy en día levantan capital para gastarlo, para seguir perdiendo dinero. Y eso, a mi punto de vista y en mi experiencia, no es la manera de hacer negocio. Creo que justo esa es la belleza de lo que estamos buscando entre lo tradicional y lo futurista o lo tecnológico, que es esta mezcla entre los principios fundamentales de un negocio claros y sólidos y la innovación, el riesgo, lo nuevo, lo novedoso. Entonces creo que ese mix es el que nosotros estamos buscando crear, en donde tengo bases tecnológicas para productos tecnológicos, pero los principios fundamentales de los negocios tradicionales es utilidades, ganar lana, ingresar más de lo que gastas. Y naturalmente eso creo que es lo que puede mejorar el ecosistema, porque entonces no tenemos empresas que se jactan de valer miles de millones de dólares, pero que cuando tú ves su estado financiero, todos los números están en rojo. Tuvimos esta ola de despidos masivos en múltiples empresas, muchos de ellos son necesarios derivado de que los financieros no están dando y se tomaron malas decisiones, pero muchos otros también fueron por tengo dinero, lo gasto y lo gasto de manera irresponsable. ¿Y por qué lo gasto de manera irresponsable? Porque lo tengo. Entonces creo que justamente orientado mucho a la parte de tradicional y startup, ese mix entre las mejores prácticas de los negocios tradicionales más la parte de riesgo e innovación, creo que para mí sería ese balance entre los dos mundos. Perfecto, y justo ahorita tocas este tema de las empresas tradicionales y cómo estas empresas pues en realidad también avanzan conforme a sus ventas, ¿no? Exacto. Tú en tu empresa has tenido
buenos números en ventas. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido como tus estrategias principales para que esto sea lograble. Sí, a mí en lo personal me fascinan las ventas. O sea, yo hoy lidero las ventas en el equipo y te podría decir que algo que se me hizo importantísimo y va más allá de las ventas, sino como de con quién co-creas empresas. Alguna vez escuché una persona que hablaba de cómo encontrar a tu cofundador ideal y te decía que tu cofundador ideal es esta persona que odia lo que tú amas hacer y viceversa. Entonces, en el caso de mí, de Jan, yo adoro las ventas, me fascina la persuasión, la parte comercial, cómo convences a las personas, cómo les cuentas una historia, me fascina. Y Jan lo odia. Entonces, yo en lo personal creo que el éxito de las ventas de Digimex son, número uno, porque evidentemente tenemos productos de calidad, tenemos 98% de satisfacción de los clientes que nos han comprado, más de 150 clientes históricos. Entonces, la calidad del producto es fundamental. Número dos, es justamente el equipo de trabajo que tenemos que atiende a estos clientes y que les da ese servicio constantemente y de manera recurrente. Mínimo se ven una vez a la semana para revisar avances. Y número tres es, creo que, la confianza que logramos que se genere en la empresa. Confían en la empresa, confían en lo que yo les estoy ofreciendo y lo que les estoy prometiendo, y eso para un cliente nuevo es fundamental. Entonces creo que la primera es esta parte, este conjunto de cosas que al final desembocan en, me apasionan las ventas. Entonces creo que de ahí viene mucho esta parte de nos ha ido bien porque me apasionan, me gusta hacerlas y naturalmente el mundo las necesita, y regresamos al principio de Ikigai y muchas cosas. Y la segunda creo que es la adaptación. Hemos ido iterando. Yo te podría decir que los productos que tenemos hoy han cambiado 20 veces. Los precios 100 veces. Los nombres de los productos 800 veces. Hemos lanzado productos nuevos, servicios nuevos, los hemos quitado, los hemos vuelto a poner, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta capacidad de adaptación y la iteración constante de tu producto es sumamente fundamental para tener una buena venta. Y de nuevo, tus números. ¿Cómo le pones precio a algo? Pues tienes que conocer tus números bien. ¿Cuánto me cuesta hacerlo y en cuánto lo voy a vender? ¿Cuánto gano? Menos impuestos, etcétera, etcétera. Entonces creo que saber tus números también es sumamente fundamental para la parte comercial. Perfecto, muy bien. Pues ahí ya vamos con estas estrategias que son fundamentales para cualquier vendedor y para cualquier persona que quiera incrementar sus ventas, generar confianza, conocer los números y, por supuesto, amar las ventas, ¿no? Muy bien. Ya para ir cerrando ya esta charla, José Ramón, porque el tiempo es limitado, me gustaría que nos hables más de esta perspectiva que tú tienes, de estas tendencias de el capital privado, de cómo estos modelos están cambiando, ¿no? Y traes hoy esta propuesta también a la mesa. Me gustaría que nos cuentes qué tendencias ves hacia adelante. Yo veo los inversionistas mucho más cuidadosos, o sea, tomarse mucho más tiempo en evaluar las empresas, invertir en menos empresas pero más dinero. Hoy lo vemos como con fondos muy conocidos como 500, que hace un par de semanas cambiaron su deal y en lugar de invertir, creo que eran 100, 150 mil dólares, hoy invierten 300. Eso que les dice, tanto a ellos como al mercado, es voy a invertir más dinero, pero en menos empresas. ¿Por qué? Porque pues, simplemente estoy gastando o estoy invirtiendo más en menos. Entonces estoy enfocándome en calidad. Entonces creo que la primera tendencia es inversiones de calidad, ya no tanto de cantidad. Y eso habla de un cambio radical en tanto el nivel de exigencia de los inversionistas, de los fondos de inversión, como de los mismos fondos de inversión. La segunda es el involucramiento. Yo creo que naturalmente nos estamos dando cuenta como ecosistema que el cheque en blanco que me depositas y que simplemente me avisas cómo te va cada 3 meses, ya no es suficientemente bueno. Naturalmente lo fue, porque los fundadores que empezaron a levantar capital, pues crearon monstruos como de nuevo PayPal, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy en día el founder necesita mucho más que solamente el dinero. Entonces creo que la evolución del venture capital va mucho hacia soportar esta agenda. Invertir menos, invertir en más calidad y participar de manera mucho más activa. Y una hipótesis personal o algo que yo veo que va a suceder en los próximos 10 años es que el Venture Studio, lo que platicábamos al principio, es la evolución del Venture Capital, en donde sí te doy dinero, pero adicional a eso te doy mentorías, es como este mix entre aceleradora, incubadora, private equity, venture capital. Para mí es el futuro del venture capital, tenemos que participar mucho más con los emprendedores una vez que les damos el dinero. ¿Por qué? Porque no son buenos gestionando el dinero, porque no son buenos haciendo estrategias de negocio, porque tengo mucho más experiencia que tú. Entonces creo que la tendencia que a mí en lo personal más me emociona hacia adelante es que este modelo de Venture Studio que viene de Europa súper fuerte aterrice en Latinoamérica y naturalmente los fondos de inversión empiecen
a participar de manera mucho más activa con sus emprendedores y con sus startups. Perfecto. Muy bien, nos encanta esa visión porque en WordTech de verdad que compartimos esta evolución, ¿no? Del Venture Capital, de estar más involucrados cada vez con las empresas, con los emprendedores, que son los que al final pues van y sostienen la economía de este país. Y pues bueno, me gustaría, fíjate que a nuestro fundador le encanta hablar sobre que existe una aversión al riesgo, ¿no? Y hay que cambiar esa aversión por una tolerancia al riesgo. Me gustaría que tú nos cuentes, cómo ves esta aversión, si hay una aversión al riesgo, gente o emprendedores y fondos que les tengan un poco de miedo al riesgo, o tú cómo la ves. Creo que es un filtro. Creo que si tienes una aversión al riesgo radical, no es un mundo para ti. Yo creo que el startup no es para todos, ni como inversionista, ni como emprendedor. Yo en lo personal, yo no quería ser emprendedor. Yo la incertidumbre me causaba muchísimo estrés. Yo iba al corporativo y estuve 3-4 años en corporativo y fui muy feliz y me encantó. Cuando decido pasarme al lado del emprendimiento y del riesgo y de justamente esta incertidumbre, cuando me doy cuenta que el corporativo me hace sentir demasiado cómodo. Entonces migro a, quiero sentirme más incómodo, quiero hacer algo propio, quiero cambiar el mundo, quiero impactar de manera positiva. Entonces, creo que efectivamente existe. Me gusta mucho esta migración de aversión al riesgo a tolerancia. Creo que es una evolución de muchos años. Y creo que hay gente que simplemente nunca estará lista para una o para otra. Yo tengo varios amigos que es que quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe. No hay nada más falso que eso. La realidad es que no hay nada más cómodo que recibir un ingreso quincenal. Y no es crítica, simplemente hay para todos. Entonces, creo que esta aversión al riesgo, si es una característica en ti, ten mucho cuidado, porque el startup lo último que te va a quitar es ese riesgo. El riesgo va a existir todos los días y naturalmente creo que es una característica que tienes que tener para estar en el mundo de emprendedor. Sin embargo, la puedes crear. O sea, sí creo que puedes aprender a disfrutar el riesgo y a quererlo. Entonces, yo creo que, de nuevo, me gusta mucho pensar en que la tolerancia sea el siguiente paso de la aversión al riesgo. Sin embargo, creo que son muchos años de por medio y sí creo que hay personas que jamás van a poder estar en este mundo derivado de que no disfrutan de este riesgo, tanto inversionistas como emprendedores. De acuerdo. Muy bien, perfecto. Y bueno, la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados a este podcast es ¿cuál fue el peor error que cometiste cuando empezaste a vender? ¿Y qué fue lo que aprendiste? Son dos. Y creo que el primero, los dos son aprendizajes. El primero fue vender por vender. ¿Y a qué me refiero con esto? Como emprendedor, naturalmente sabes que tus ventas son tus ingresos y con eso cubres tus gastos. Entonces, yo al principio le decía que sí a todo y le entrábamos a todo. Nuestro primer cliente, un cliente de Estados Unidos, me acuerdo perfecto, un amigo me contactó con ellos, presentamos la propuesta, le marco a Jan y le digo, oye, güey, ya nos dijeron que sí, ¿quién lo va a hacer? Y me dijo, no tengo ni idea. Tomamos el proyecto y aprendimos que vender por vender no es bueno porque simplemente no vas a cumplir con lo que estás ofreciendo. Afortunadamente ese cliente logramos darle la vuelta y hoy llevamos 4 años trabajando con ellos, pero te podría decir que el primer error fue vender por vender. Esa necesidad de me urge vender, me urge. Pues, ¿qué estás vendiendo? ¿Por qué lo estás vendiendo? ¿Qué estás cumpliendo? ¿Qué vas a cumplir? Entonces creo que el primero sería vender por vender. Y creo que el segundo justamente es y va de la mano como el hacer promesas que no vas a poder cumplir. Es muy fácil vender intangibles. Nosotros vendiendo tecnología, pues nunca lo vas a poder tocar. Es software. Si yo te vendiera hardware, pues la compu la ves, la tocas, la usas. Pero software, pues es una promesa a largo plazo. Y desafortunadamente estamos viendo un ecosistema en donde los proveedores de tecnología son muy malos. Son muy malos y la experiencia del cliente es terrible y te cobran carísimo y no te cumplen, no te responden. Entonces, creo que el segundo error que nosotros cometimos justamente es hacer estas promesas falsas que naturalmente nos explotaron en la cara, porque pasados los ciertos meses el cliente llegaba y me decía, es que esto no es lo que me vendieron. Entonces, poner esa cara y poner la mejilla para el trancazo que te pueda dar el cliente de regrésame mi dinero o dame lo que te di a cambio, es un error que también cometimos mucho al principio de vendo por vender y aparte prometo cosas que no puedo cumplir. Creo que es instinto de supervivencia, pero naturalmente son dos cosas que yo en lo personal siento que son de los principales aprendizajes. Y el último es... Y va de la mano con el vender por vender, es vender a toda costa. Es a muchos clientes les llegamos a ofrecer cosas que no necesitaban. Y se las ofrecíamos porque teníamos esta necesidad intrínseca de vender.
porque el negocio tenía que vender. Entonces, los primeros 6 meses, me decían, quiero una aplicación móvil. Te la vendo. Y la cotizábamos. Cuando en realidad lo que quizá la persona necesitaba era un Google Forms o necesitaba una página web. Entonces, creo que justamente está del lado de la responsabilidad del conocedor o del técnico decir, oye, no necesitas eso, no gastes esa cantidad de dinero. Métele lana a lo que realmente necesitas ahorita. Entonces, creo que el tercero justamente sería venderle a la gente lo que no necesita. Tenemos que vender las cosas que realmente sean una solución a sus problemas y no nada más hacerles esas promesas que no podemos cumplir. Perfecto, José Ramón. Me encanta estos aprendizajes porque la urgencia a veces nos lleva a hacer cosas que no, que no debemos. Entonces, creo que es fundamental parar en seco esa urgencia y replantear muy bien lo que uno está ofreciendo al cliente, ¿no? Pues me encantó esta charla. Gracias. Fuimos de aquí a allá, pero cubrimos todos los temas y pues muchísimas gracias por este tiempo. ¿En dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos contactarte? Sí, pues a nivel personal, LinkedIn es lo que más uso, es la red social para la parte profesional, entonces José Ramón Villanueva Puente, ahí me pueden encontrar. Si quieren saber algo de Digimex, es dgmxtsh.com, es la página web, igual en redes sociales digimextech.com. Y cualquier cosa, pues les dejo mi número por si quieren escribir alguna pregunta, alguna injerencia que tengan alrededor de la tecnología, y con mucho gusto. Muchísimas gracias, José Ramón, y pues bueno, nos despedimos de este episodio y gracias por todos los aprendizajes. Gracias por la invitación. Esto fue Cómo lo vendo. Los esperamos en los próximos episodios. No olviden suscribirse y compartir este episodio si les gustó. Hasta la próxima.